Para los que tomamos conciencia de nuestra existencia en los años 80 y crecimos en esa época, estuvimos siempre rodeados de anuncios muy llamativos y curiosos, y de entre ellos los anuncios de diamantes, de regalos de diamantes y la canción asociada forman parte de la cultura popular de muchas generaciones, de muchas personas que crecieron en esos años. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. El diamante, esa gema preciosa, ese mineral precioso que ha sido tan apreciado a lo largo de la historia de la humanidad, ha sido también siempre precisamente el símbolo por su escasez y por su valor de un regalo de alta calidad y perdurable, puesto que es de lo más resistente que hay sobre la faz del planeta Tierra a lo largo del tiempo. Pero lo cierto es que el tiempo precisamente pasa, la tecnología evoluciona y al diamante mineral, que tiene asociado además de toda esta aureola de valor, de mercado en determinados sitios y también de romanticismo, una nueva pata, una nueva tecnología que ha puesto a temblar completamente los cimientos de un producto que igualmente tiene su parte sucia y oscura por los lugares donde se mina, por los lugares donde se extrae en minas que normalmente, especialmente en África, pues son tremendamente duras. Las condiciones, no solo eso, sino que se ha demostrado que hay personas que trabajan como si fueran esclavos, que no se respeta para nada una mínima dinámica de derechos humanos alrededor de muchas minas de diamante y en definitiva que también es un problema social. Y por si no fuera suficiente, ahora llega una nueva fase, una nueva época en la que algo tan valioso como el diamante, que hasta ahora solo se podía extraer de debajo de tierra en muy pocos lugares en el mundo, se puede producir industrialmente. Y para colmo, en una industria nueva, una nueva forma de producir, que se va a establecer también en España, concretamente en Extremadura, en la región de Extremadura y concretamente en Trujillo, esa histórica ciudad cuna de conquistadores como Francisco Pizarro y que vive del turismo, entre otras no muchas cosas vinculadas a la conquista española de América, pues tiene muchísimas aristas y muchas cosas igualmente que te quiero contar, porque más allá de ser una joya preciosa, más allá del tradicional valor del diamante, vienen valores en el futuro y tecnologías que pueden ser verdaderamente disruptivas e interesantes para que la humanidad pase a un siguiente nivel. Así que vamos a empezar por la fábrica de Trujillo y nos vamos a ir a cosas muy locas, como a baterías que duran más de 50.000 años. ¡Vamos allá! El proceso de producir diamantes en laboratorio, de reproducir las mismas condiciones en la naturaleza en las que con una determinada presión y temperatura constante se generan estos cristales ordenados, que pueden ser monocristalinos o no, y que tienen ese altísimo valor, como digo, se puede reproducir en un laboratorio, pero no fue hasta hace prácticamente unos 15 años en los que se encontró la manera de poderlos producir de manera más económica y que fuera viable hacerlo en laboratorio. Se trata de unos generadores de plasma que crean unas obleas de diamante directamente en las que se hacen una serie de reacciones muy complejas a base de temperatura y gases con los que se hace reaccionar una pequeña oblea, una pequeña pieza que sería algo así como la semilla precursora, que es simple y llanamente una base mineral a la que podríamos decir se bombardea de gases con descargas eléctricas muy potentes y a muy alta temperatura, de manera que el carbono que hay en los gases de una manera completamente natural, los átomos de carbono se adhieren rápidamente a esta base hasta conformar directamente ese diamante, que es, como digo, exactamente lo mismo que reproducir en laboratorio las mismas condiciones que suceden en la naturaleza. Y esto ha generado una grandísima polémica, especialmente, lógicamente, entre los grandes vendedores, comerciantes y minoristas del diamante en las grandes ciudades del mundo, porque de repente ha entrado una industria en algo minoritario que es capaz de producir los diamantes a 1/3 de lo que cuestan extraídos en las minas, con lo cual es una absoluta revolución, teniendo en cuenta además que al ojo humano es imposible determinar si un diamante es de base industrial o de base mineral. Se necesitan máquinas bastante sofisticadas para poder encontrar las diferencias entre uno y otro. Y lo cierto es que esto lleva también a que si no hay una certificación y si no hay un etiquetado, alguien te puede cobrar a precio de diamante mineral un diamante sintético que ha costado mucho menos producir. Y con todo esto, pues todo ese halo de exclusividad del diamante, ahora veremos qué es lo que ocurre con él en los próximos años, ese halo de exclusividad, o si se popularizarán los diamantes industriales y por lo tanto todos perderán valor, incluidos los minerales. Por supuesto, los que controlan los diamantes de toda la vida dicen que eso jamás va a suceder, que el diamante mineral siempre estará por encima y que nada puede superar la obra de arte de la naturaleza. Pero más allá de todos estos debates, lo cierto es que estas fábricas de diamantes industriales, aparte de la joyería, tienen aplicaciones más interesantes y llamativas que son las que realmente me interesa contarte en esta parte del vídeo.
Tienes que saber que, aparte de ser utilizado para herramientas de corte, el diamante tiene, gracias a su peculiar ordenación y a su fenomenal conductividad eléctrica, la capacidad de ser un semiconductor o un conductor de electricidad maravilloso. Mucho mejor que los conductores de silicio que se están utilizando actualmente. Y esto quiere decir que en una industria cada vez más avanzada y que necesita semiconductores más potentes y cada vez más pequeños, los diamantes pueden jugar un papel fundamental en tecnologías como el 5G, el 6G, y por supuesto también todo lo necesario para las necesidades de computación y de conductividad de los semiconductores que se instalan en los automóviles del futuro y específicamente los vehículos electrificados y quizá en el futuro autónomos. Así que una parte potencialmente de la producción de esta factoría, y aquí está una de las cosas más interesantes, puede acabar en la industria tecnológica. Con lo cual, tener esta pica apuesta en Extremadura es una cosa muy interesante y será muy interesante también ver cómo a poco se va trasvasando toda esta tecnología del diamante hacia la industria de la tecnología, que es algo que ya está ocurriendo, pero que ahora puede encontrar una nueva fase masiva con la dispersión de este tipo de factorías y la producción extra del diamante encaminado en esa dirección. Muy prometedor por ahí. Como es también muy prometedor, y aquí ya vamos un paso más allá, vamos casi a la ciencia ficción, pero tecnológicamente es cierto, es un concepto nuevo de batería que ha tenido muchísimo éxito en las redes y muchísimo hype, que dirían los anglosajones en YouTube, que es la batería de diamante nuclear. ¿Qué narices es eso? Bueno, pues se trata de una empresa que se llama Nano Diamond Battery y esto va muy en serio. Han propuesto un prototipo de pila, que es un concepto que tiene exactamente una parte idéntica físicamente en cuanto a diseño y en disposición de elementos a las pilas convencionales, solo que en su interior el generador de electricidad, en lugar de ser un acumulador que tiene una vida útil de litio, lo que tiene es residuo nuclear y nada menos que concretamente residuo de grafito que, como sabéis, un residuo nuclear tiene todavía muchísima actividad y puede durar miles, docenas de miles de años. Así que aquí tendríamos un concepto de pila que teóricamente sería inagotable. Pero claro, para poder utilizar residuos nucleares que se van retroalimentando y van descomponiendo átomos generando esta energía, tenemos que tener todo esto bajo dos premisas claras. Por un lado, controlar la radiación y por otro lado, ser capaz de vehicular toda la electricidad, toda la energía, mejor dicho, que emana esa fuente radiactiva, convertirla en electricidad y aprovecharla para construir una pila. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de un supercondensador de grafeno e igualmente utilizando el diamante. El diamante, como hemos dicho, es un gigantesco, un maravilloso conductor. Así que lo que se hace con una capa de diamante es directamente hacer que el calor se convierta en electricidad a través de este supercondensador de grafeno. Y además, en añadido, esta tecnología de diamante lo que permite es aislar la pequeña radiación, estamos hablando siempre de cantidades muy pequeñas que tiene la pila, para que no salga nada al exterior. Lógicamente, estas pilas, si se desecharan, tendrían que tener un tratamiento muy especial, como un residuo radiactivo de alta intensidad, con lo cual no lo podría manipular cualquiera, pero según el promotor de esta idea, son absolutamente seguras, no emiten al exterior ningún tipo de radiación y tienen una densidad energética infinitamente mayor infinitamente mayor que las de litio e infinitamente mayor también que el combustible, que la gasolina, que el petróleo. La puesta de la primera piedra simbólica en la factoría de diamantes de Trujillo tuvo de todo y entre otras cosas tuvo también de tradición cañí, como si hubiéramos retrocedido 50 años en el tiempo, porque en esa primera piedra se puso también una serie de obras de arte escritas, periódicos del día y hasta un crucifijo bendecido por el cura de la localidad. Solo faltó también el sargento de la Guardia Civil y el maestro del pueblo, una escena cuando menos pintoresca para inaugurar ante la enjuta mirada de los ejecutivos estadounidenses de Diamond Foundry, el promotor de todo esto, que seguramente no entendían muy bien qué estaba pasando, pero bueno, la cuestión es que ya se ha puesto la primera piedra y lo importante, en un tono extremadamente épico, como vino a relatar el presidente de la Junta de Extremadura, el señor Fernández Vara, que dijo que Extremadura poco menos, literalmente, que se iba a vengar de su pasado, donde muchas revoluciones industriales pasaron de largo de la comunidad. Esperemos que sea así y que esta primera piedra no solamente sea la primera piedra de una fábrica de diamantes, sino también el símbolo de un futuro próspero para Extremadura, que bien que lo necesita la región y bien que muchas veces ha tropezado con determinados proyectos cuando menos dudosos y que todavía se siguen promoviendo. Pero hoy vamos a hablar solamente de buenas noticias, que es la creación de esta fábrica, y uno se pregunta, bueno, ¿y una fábrica
de tan alta tecnología, no todo el mundo tiene capacidad para producir diamantes industriales, ¿cómo es que se ha puesto en Extremadura? Bueno, pues hay muy buenas razones detrás de eso y es muy interesante. Por supuesto, Extremadura, para empezar, es un sitio que tiene toda la corriente positiva de promoción de reindustrialización, puesto que es una región que lo necesita y mucho dentro del territorio español, y por lo tanto se dan muchas facilidades tanto para colocarse en el suelo, para tener un suelo barato o prácticamente regalado, e igualmente también para recibir ayudas. Una parte muy importante de por qué esta empresa no ha terminado en China o no ha terminado en Arabia Saudí es porque le han caído nada menos que 200 millones de euros, que se dice pronto, a través de vehículos de ayudas, de subvenciones, tanto del Estado, que ha aportado 120 millones a través de un fondo de promoción industrial del Ministerio de Industria, como autonómicos, que de una manera indirecta o directa dan otros 80 millones de euros más. O sea que al final son 200 millones de una inversión total, cuando esta planta esté funcionando al máximo de su capacidad, de entre 600 y 700 millones de euros. Para empezar, ellos se van a gastar pues prácticamente lo que ha puesto la administración sobre la mesa, otros 200 millones. Pero lo interesante también y muy potente de esta factoría es que una factoría de minerales como son los diamantes industriales, que ahora vamos a hablar de cómo se fabrican, necesita mucha energía para funcionar. Y la gracia de todo esto es que este es un proyecto que va vinculado a un proyecto de energías renovables, en las que a través de una planta solar que se va a construir ad hoc para alimentar esta factoría, se va a poder construir y se va a poder trabajar con energía renovable de una manera constante. Energía renovable que se transforma en electricidad y que, entre otras cosas, también, aparte de alimentar unos hornos de plasma que, como digo, requieren de mucha energía, hace falta también producir hidrógeno, con lo cual todo esto al final está envuelto en un círculo en el que estamos hablando de un nivel de industria muy elevado, además asociado a energías renovables. Con lo cual es un proyecto extremadamente interesante y estratégico como un ejemplo de industria del futuro, e igualmente también como un ejemplo de cómo España puede ser autárquica y autoabastecerse de energía para reindustrializar el país. Y eso además sucede en Extremadura. Con lo cual todo este cóctel, en principio, es tremendamente positivo y beneficioso. Así que ojalá que salga bien y que sirva de ejemplo y que cunda entre otras muchas comunidades, que se pueda traer ese tipo de inversión. Bueno, y hablando de la factoría en sí, esperemos que todo esto siga sus cauces normales. Ha hecho mucho ruido, entre otras cosas, porque Leonardo DiCaprio es uno de los mayores inversores de esta empresa, que se llama Diamond Foundry, que se fundó en el año 2012. Leonardo DiCaprio, que si no lo sabéis, supongo que la mayoría sí, es una persona muy concienciada públicamente con los temas de medio ambiente, y también que hizo una peli que se llamaba Diamantes de Sangre, que venía a denunciar qué es lo que pasa alrededor del comercio y en muchas veces también del comercio ilícito, tanto de personas como el tráfico de diamantes, que acaba en las joyerías más lujosas de todo el planeta. Un diamante es para siempre, pero no solamente para joyería, no solamente como un regalo, no solamente incluso como una inversión valiosa, sino que en el futuro el diamante puede jugar un papel primordial en el desarrollo tecnológico de la humanidad. Veremos si es así. Hasta el siguiente vídeo, queridos amigos. Adiós.